Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 350 al 355. En ese momento, Kirito y otros dos beta testers cazaban juntos dos lobos de la pradera. Solo jugadores expertos como ellos podían cazar dos lobos simultáneamente en esa etapa. Izuna, ¿por qué no contratas a un medio aprendiz?, preguntó Dak, mirando a Kirito desde abajo y luego de reojo a Izuna. Izuna miró a Dak con desconcierto. ¿Solo intentas darme algo que hacer? Bueno, no tienes nada más que hacer. ¿Por qué no te conviertes en mentor en este juego de la muerte? Dak sonrió, encontrando la idea claramente divertida. Con la guía de Izuna, Kirito pudo mejorar rápidamente, acelerando el progreso del juego. Mientras tanto, el rol del hombre más fuerte, originalmente destinado a Radcliffe, callaba a Kiko, ahora recaería en Madara, el más fuerte del mundo ninja. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel?, preguntó Izuna. Yo tengo mi propio papel que desempeñar, respondió Dak con seguridad. Tenía mucho trabajo que hacer, sobre todo relacionado con las mecánicas de Pokémon. Piensa en ello como una nueva experiencia, Izuna. Además, ninguno de tus tres aprendices en el mundo ninja heredó tu habilidad con la espada, ¿verdad?, bromeó Dak. Los tres aprendices de Izuna en el mundo ninja fueron Kaka, Aku y Shisui. Kaka y Aku usaban principalmente técnicas de elemento hielo, por lo que Izuna no les enseñó mucho. Sus principales enseñanzas fueron para Shisui, pero este destacaba en movimiento corporal y genjutsu más que en combate directo, por lo que Izuna tampoco le había transmitido gran parte de su habilidad con la espada. ¿No esperas que me acerque y le suplique que sea mi aprendiz, verdad?, preguntó Izuna secamente. Claro que no. Deberíamos esperar hasta el lanzamiento público para aceptar un aprendiz. Por ahora, ¿por qué no hacer una pequeña demostración? Ese lobo de la pradera de nivel 25, ¿lo puedes hacer solo? La sonrisa de Dak se amplió, sabiendo que la respuesta de Izuna insinuaba aceptación. En la beta, Sao era solo un juego, y cualquier aprendizaje que se formara no tendría mucho peso emocional. Sin embargo, durante el lanzamiento público, Sao se transformaría en una realidad alternativa, y el vínculo maestro-aprendiz formado en tal contexto tendría mucha más relevancia. HMPH, simple, dijo Izuna con una sonrisa, mirando a los otros jugadores que luchaban contra los lobos de la pradera. Entonces muéstrales lo que tienes, animó Dak levantando el pulgar. Sin más preámbulos, Izuna sacó su espada de la arrogancia, y cargó contra un solitario lobo de la pradera. De un solo golpe, Izuna cortó la garganta del lobo. Si esto fuera real, el lobo estaría prácticamente muerto. Sin embargo, en este juego, el lobo siguió respirando a pesar de tener la garganta cortada, perdiendo solo el 1% de sus PV. Con los ojos brillando de color rojo, el lobo se abalanzó sobre Izuna. ¿Un novato? ¿Desafiar a un lobo de la pradera en solitario? Eso no es como los mobs de los pisos inferiores. ¿Esos dos son sus compañeros? Su equipo se ve bastante bien. Deben ser gotas de la suerte. Su nivel es un poco bajo. Quizás ha estado buscando objetos raros y misiones ocultas en los pisos inferiores. Las acciones de Izuna llamaron la atención de inmediato en todo el campo. Para los jugadores más acérrimos, hacer un lobo de la pradera en solitario era prácticamente un suicidio. Combatir un lobo en solitario no era imposible, pero llevaba mucho tiempo y conllevaba una pérdida significativa de salud. La mayoría de los jugadores preferían agruparse, ahorrando tiempo y reduciendo la dificultad. Izuna, sin embargo, ya había analizado los patrones de ataque del lobo después de observarlo brevemente. Hasta que su HP cayera por debajo del 50%, el lobo de la pradera solo usaría dos ataques. Un mordisco saltando y un golpe de garra, ambos con señales distintivas. Izuna se agachó, dejando que el lobo saltara sobre él. Al aterrizar, el lobo quedó momentáneamente aturdido. Incluyendo el tiempo que tardó en darse la vuelta, Izuna tuvo 4 o 5 segundos para actuar.
En ese momento, su espada brilló varias veces, reduciendo rápidamente el HP del lobo al 70%. Cada uno de los ataques de Izuna infligía un 1% de daño, lo que significa que ya había golpeado más de 20 veces en apenas unos segundos, con un promedio de 4 a 5 golpes por segundo. En Sao, la velocidad de ataque no era una estadística. Estaba determinada completamente por la habilidad del jugador. Una velocidad de ataque tan rápida sería impresionante incluso en el mundo ninja. Si bien no era inaudita entre los espadachines del mundo de One Piece, sin duda era monstruosa para el jugador promedio de Sao. Ese tipo ni siquiera usa habilidades con la espada. Para alguien como él, las habilidades con la espada son probablemente un obstáculo. Demasiado fuerte. No es ningún novato, es un jugador de primer nivel. Quizás sea un reconocido maestro de Kendo en la vida real. Al menos 8 dan. No, eso es más allá del 8, Dan, está en el nivel de santo de la espada. Entre los observadores, solo Kirito permaneció en silencio. Como alguien con experiencia en Kendo, Kirito comprendió la diferencia. Aunque había abandonado el Kendo y aún le faltaban unos meses para cumplir los 14, podía reconocer la diferencia en su habilidad. Izuna despachó al lobo de la pradera de nivel 25 en menos de 3 minutos, subiendo 2 veces al nivel 17. Después de terminar, miró brevemente en dirección a Kirito antes de darse la vuelta con una sonrisa sutil. ¿Ese tipo quiere batirse en duelo contigo, Kirito? De ninguna manera. Ni siquiera estamos al mismo nivel, respondió Kirito. Sus dos compañeros de equipo también notaron la mirada de Izuna. Kirito no pudo evitar mirar a Madara y Dak también. Madara permanecía de pie con los brazos cruzados, irradiando una innegable fuerza incluso en el juego. Mientras tanto, Dak, en su avatar de Quintia, irradiaba un encanto maduro y cautivador que dejó una profunda impresión en la joven de 13 años. El daño que produce es demasiado bajo, es ineficiente, murmuró Izuna mientras regresaba con sus compañeros. Sube un poco más de nivel y mejorará, dijo Dak encogiéndose de hombros. Además, esto te resulta más interesante, ¿verdad? Matar enemigos de un solo golpe sería aburrido. ¿Por qué no ir directo al jefe?, sugirió Madara, tras comprender un poco la mecánica del juego. La sala del jefe está en el laberinto, que tendremos que localizar, explicó Dak, mirando su mapa. La zona del laberinto aún estaba inexplorada. La mirada de Dak se dirigió al grupo de Kirito, sus ojos se iluminaron con una idea. ¿Qué pasa?, preguntó Izuna, notando la expresión de Dak. Hagamos equipo con ellos para luchar contra el jefe. Probablemente tengan información sobre la sala del jefe. Además, les dará la oportunidad de ver lo fuertes que somos, sonrió Dak, caminando hacia el grupo de Kirito. ¿Nuestra fuerza, eh? Izuna sonrió mientras veía a Dak irse. No se equivoca. Comparado con el jugador promedio, las habilidades de combate de Dak son impresionantes, comentó Madara. Aunque Dak no era un experto en combate cuerpo a cuerpo, sus habilidades psíquicas le habían dado una ventaja única. Estar rodeado de luchadores hábiles como Madara e Izuna también había mejorado sutilmente sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Contra el jugador promedio de Sao, Dak podía defenderse fácilmente. Oye, pequeño, ¿quieres unirte a nosotros para desafiar la sala del jefe en el piso 13? Dak casualmente lanzó su brazo alrededor del cuello de Kirito, como si fueran amigos de toda la vida. Aunque Kirito fue representado como un tipo alto y musculoso de 1,8 metros en el juego, el avatar que Dak había elegido, diseñado para parecerse a Shirona, también conocida como Quintia, también medía 1,8 metros, lo que hacía que el gesto no supusiera esfuerzo. Un chico de 13 años no podía soportar tanta presión. Kirito se tambaleó al decir, primero necesito hablar con mis compañeros. Aunque Kirito era un jugador veterano y sabía que la persona frente a él probablemente era un chico interpretando a una mujer, este juego era diferente. En este juego, incluso si fuera un chico, por supuesto que no hay problema. Sí, aunque tus niveles no sean altos, tus habilidades son impresionantes. Con los 6 juntos, será imposible que no conquistemos la sala del jefe hoy. Los dos compañeros de equipo de Kirito no tuvieron ninguna objeción y aceptaron inmediatamente. Dak los miró a ambos. No los reconoció, así que probablemente no habían aparecido durante la prueba beta. O quizás habían cambiado sus avatares y nombres en el momento de la beta, por lo que no aparecieron en el anime original. Genial. ¿Nos vamos ya?
Dak soltó a Kirito, levantó el pulgar hacia Madara e Izuna y preguntó. De acuerdo. El laberinto del piso 13. Mientras Madara e Izuna eliminaban a los monstruos que tenían delante y subían de nivel, Kirito y sus dos compañeros de equipo se quedaron atrás, observando. Oye, ¿qué les pasa a esos dos? Son increíblemente fuertes. No solo son fuertes, su coordinación es increíble, como si realmente hubieran luchado codo con codo en el campo de batalla antes. Shirona, ¿no te unirás a la pelea? Kirito notó que Dak no tenía intención de entrar en combate y preguntó con curiosidad. Después de todo, su nivel era solo 17, ligeramente superior a la experiencia compartida por Madara e Izuna. Yo. No, soy demasiado fuerte. Si me uniera, ni siquiera tendrían oportunidad de luchar. Dak se encogió de hombros con indiferencia, con un aire de misterio. Mira mi equipo. En la mayoría de los equipos, solo los más fuertes llevan el mejor equipo, ¿verdad? Eso es cierto. Kirito miró el pequeño e insignificante escudo de Dak y luego desvió la mirada hacia Izuna. Izuna-san es increíblemente fuerte. Nunca he visto un manejo de la espada como el suyo. Dak pudo escuchar un toque de admiración en el tono de Kirito. En Japón, el kendo goza de gran prestigio, y quienes poseen habilidades de alto nivel en este arte son muy respetados. En ese momento, Kirito probablemente consideraba a Izuna un maestro de la espada. Madara-san es aún más fuerte. ¿No lo viste derrotar a ese minotauro con las manos vacías antes? Sí, y parece que a Madara-san ni siquiera le gusta usar espadas. Siempre intenta lanzar su gran espada como si fuera un kunai. Los dos compañeros de equipo de Kirito estaban más concentrados en Madara. Dak lo entendió. Madara tenía un carisma del que Izuna carecía. Un aura de líder rebosante de confianza absoluta, que atraía a la gente a seguirlo. Son hermanos, dijo Dak con una sonrisa, dejando caer un chisme. Los tres se giraron hacia Dak sorprendidos. No me extraña que estén tan sincronizados. ¿Ambos hermanos son así de fuertes? Por cierto, ¿se conocen en la vida real? Kirito se frotó la barbilla pensativo, mientras los otros dos miraban a Dak con curiosidad. Sí, también somos amigos en la vida real. ¿Consiguieron todos los espacios para la prueba beta? ¿Fue suerte o...? Kirito miró a Dak, su expresión llena de especulación. Tenemos nuestras formas, respondió Dak con misterio. Como puedes ver, somos fuertes. ¿Crees que la gente como nosotros es normal? ¿Conseguir 3 cuentas de juego? Argus no se atrevería a rechazarnos. Por supuesto, Dak no podía revelar que los tres estaban inconscientes en el laboratorio de Kayaba Akiko. Después de todo, Kayaba Akiko iba a aparecer como el villano principal durante el lanzamiento oficial. Si Kirito y sus amigos supieran que estaban aliados con Kayaba, probablemente se convertirían en enemigos públicos durante la beta. Los tres tragaron saliva nerviosamente ante la atrevida respuesta de Dak, pero no se atrevieron a preguntar más. Shirona-san, podemos agregarte como amiga. Uno de los compañeros de equipo de Kirito envió nerviosamente una solicitud de amistad. Claro. Esperemos que podamos jugar juntos durante el lanzamiento oficial. Dak aceptó la petición sin darse aires, lo que alivió a los tres. ¿Puedo preguntar qué estilo de espada usa Izuna-san? Kirito hizo la pregunta que tenía en mente. En Japón, el kendo tiene varias escuelas, aunque muchas son desconocidas y algunas solo existen de nombre debido a la falta de logros notables de sus fundadores. Los estilos más famosos incluyen Kashima Shinto-ryu, Okushini-to-ryu, Shinto-munen-ryu y Katori Shinto-ryu. Kirito tenía algún conocimiento de estos estilos renombrados, pero las técnicas de Izuna no coincidían con ninguno de ellos. Dak vaciló. No quise entrometerme en la verdadera identidad de Izuna-san. Kirito aclaró rápidamente, preocupado de que Dak pudiera pensar que estaba tratando de descubrir la identidad de Izuna. Después de todo, alguien tan hábil como Izuna sin duda sería famoso en el mundo real, y conocer su estilo haría que identificarlo fuera más fácil. Oh, no. Es solo que aprendió la esgrima de forma autodidacta, así que tampoco sé su nombre. No te sorprendas. Con el nivel de Izuna, crear su propio estilo es perfectamente normal, ¿verdad? Dak le dio una palmadita a Kirito en el hombro con una sonrisa. Eso es cierto. Kirito asintió sin comprender, aunque por dentro estaba emocionado.
Aunque su abuelo lo había obligado a practicar kendo, los años de entrenamiento le habían inculcado un profundo respeto por los maestros espadachines capaces de crear sus propios estilos. Entonces, Kirito, ¿quieres ser discípulo de Izuna? Aún no tiene sucesores. Si te conviertes en su aprendiz, serás el discípulo más veterano de su estilo. Dak volvió a rodear con su brazo a Kirito, activando su habilidad cada vez más refinada persuasión. Desde que se convirtió en líder de la alianza, Dak había dominado el arte de manipular a la gente con palabras. En el pasado, había llevado esta habilidad a su máximo esplendor en el mundo shinobi. ¿Convertirse en su discípulo en un juego? Kirito dudó, sin saber si fue demasiado precipitado. No te preocupes. La tecnología actual permite este tipo de cosas. Una vez que la domines, siempre podrás visitarlo en persona más tarde. Dak hizo un gesto de desdén, ocultando el hecho de que ni siquiera eran del mismo mundo. Para que Kirito conozca a Izuna en persona, necesitaría completar SAO, llegar al piso 101 y elegir viajar a un nuevo mundo. Yo creo que pasaré. Aunque se sintió tentado, Kirito finalmente se negó. Si realmente estuviera interesado en el kendo, no se habría encerrado en su habitación jugando todo el día en el mundo real. Kirito, no tienes idea de lo que te estás perdiendo. Sí. Me pregunto si Izuna-san me aceptaría a mí. Los compañeros de equipo de Kirito lo miraron con exasperación, aunque sus verdaderos pensamientos probablemente eran diferentes. Está bien, haz lo que quieras. Dak le restó importancia con un gesto de la mano. Fue como se esperaba. Kirito era solo un niño ahora. No comprendería el valor de las oportunidades hasta que superara los desafíos del lanzamiento oficial de SAO. Por ahora, Dak simplemente estaba sentando las bases para eventos futuros. El grupo pronto llegó a la sala del jefe. ¿Qué tal si trabajamos juntos? No hay necesidad. Madara, tan directo como siempre, entró en la habitación con Izuna, claramente con la intención de encargarse del jefe ellos mismos. Después de derribar innumerables monstruos, los niveles de Madara e Izuna habían llegado a 25. El jefe del piso 13 solo tenía nivel 30 como máximo, nada más que un monstruo normal reforzado para el dúo. El compañero de equipo de Kirito quedó estupefacto. Jajaja, simplemente se están divirtiendo demasiado. Dak rió entre dientes y explicó, luego levantó su pequeño escudo. Aún así, no hay necesidad de coordinarse. Simplemente ataca cuando veas una oportunidad. Con eso, dio un paso adelante, usando su pequeño escudo para resistir el combo de 7 golpes del jefe, creando una apertura para que Madara e Izuna desataran una tormenta de ataques. Vamos, vamos. Si no nos unimos ahora, el jefe morirá. Ahora lo entiendo. Solo se unieron a nosotros porque no tenían el mapa desbloqueado. Si no, podrían haberlo hecho todos solos. Los compañeros de equipo de Kirito se dieron cuenta de la situación y atacaron, ansiosos por conseguir algo de experiencia y botín. Mientras tanto, Kirito prestaba mucha atención a cada movimiento de Izuna, incluso intentando imitar sus técnicas. Izuna se dio cuenta, pero no le importó los intentos de Kirito de aprender, dejándolo observar libremente. La batalla no duró más que 6 o 7 minutos antes de terminar. El día 20 de la prueba beta llegó rápidamente. Los jugadores de más alto nivel ya habían llegado al piso 35, con Dak y sus 2 compañeros liderando la carga como los mejores jugadores en el nivel 43. La mayoría de los demás probadores beta todavía estaban estancados en los pisos 28 o 29, mientras que Madara e Izuna habían despejado casi por completo los pisos superiores. Desde el incidente en el piso 25, donde ambos hermanos subestimaron al jefe y murieron instantáneamente por su ataque sísmico, comenzaron a tomar el juego mucho más en serio y se lanzaron de cabeza a limpiar los pisos. Si bien podían evitar la mayoría de los ataques, cualquier golpe significaba el fin del juego para ambos. Para ellos, cada pelea contra un jefe era una victoria impecable o un reinicio completo. Incluso ahora, en el piso 35, ni Madara ni Izuna llevaban armadura, solo sus armas. El jefe de este piso era un avancé capaz de desatar ataques de ondas sonoras ineludibles. Aunque el daño no era alto, fue suficiente para matar instantáneamente a Madara e Izuna, que no llevaban armadura, dejando a Dak sin poder derrotarlo solo. Por ahora, estaban atrapados en este piso, lo que les dio tiempo para esperar a que otros jugadores los alcanzaran.
Durante estos días, Kirito entrenaba ocasionalmente con Izuna, principalmente para aprender del estilo de espada Uchiha de Izuna. Este nombre era algo que Izuna había inventado casualmente, pero Kirito lo había grabado profundamente en su memoria. Cuando Kirito escuchó el nombre por primera vez, le pareció extraño que no existiera información al respecto en el mundo real. Dado el nivel de habilidad de Izuna, debería haber sido reconocido a nivel nacional. Dak dio una explicación. Izuna es demasiado discreto. Se centra únicamente en perfeccionar su esgrima y no tiene ningún deseo de alcanzar la fama. Si dominas su estilo, podrías ser quien lo lleve adelante. No fue hasta que Kirito se paró frente a Izuna como su oponente que comprendió completamente el terror de la esgrima de Izuna. Este era claramente un estilo concebido para matar. No había técnicas llamativas, solo movimientos fundamentales. Cortes, estocadas, tajos y barridos. Sin embargo, cada golpe apuntaba a los puntos vitales del oponente. Aún sabiendo que no moriría en el juego, Kirito no pudo evitar sentir un escalofrío cuando la espada de Izuna se dirigía a sus ojos o le cortaba el cuello. La fría mirada de Izuna le recordó una antigua profesión de asesino, el ninja. 20 de mayo. Piso 35, Silent Hill. La temática de este piso era puro terror. Una oscuridad eterna lo envolvía, con una densa niebla cubriendo cada rincón. En la desolada ciudad conocida como la ciudad del hombre muerto, Dak y sus compañeros estaban reunidos en un salón de usos múltiples. Esta sala servía como centro de comercio, mejora de equipos, formación de grupos y aceptación de misiones. Entonces, ¿hay tantas subclases? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Madara sostenía en su mano un kunai largo y toscamente fabricado. Esta arma era algo que Madara había creado él mismo. Visualizando su forma mentalmente y martillando los materiales, pudo forjarla. Sin embargo, por ahora, solo se podían fabricar armas blancas y armas blancas similares. Por ejemplo, un martillo de guerra podía forjarse y clasificarse como espada de una mano o espada de dos manos. Sin embargo, armas no convencionales como los puños americanos estaban descartadas. El kunai alargado de Madara fue categorizado como una espada corta de una mano. Madara encontró que los kunai eran mucho más prácticos que las espadas o las lanzas. Simplemente le parecían más naturales. No pensé que Kayaba Akihiko implementaría el sistema de subclases durante la beta, dijo Dak inocentemente, encogiéndose de hombros. Sao contaba con cientos de subclases, entre ellas maestro de las bestias y alquimista. En cuanto a las clases principales, el juego realmente no las tenía. Cada jugador era esencialmente un guerrero, espadachín o maestro de la espada. Hablando de eso, es sorprendente que puedas simplemente agregar materiales para refinarlos automáticamente, dijo Izuna mientras intentaba elaborar pociones. Por supuesto, no le interesaban las pociones curativas. Eran inútiles para él y Madara. En cambio, se centró en crear pociones que aumentaban temporalmente la fuerza y la velocidad. Izuna inicialmente había descartado las subclases porque las consideraba demasiado problemáticas, pero después de ver a Madara forjar armas fácilmente, decidió intentarlo. Recuerdo que la bestia de lava en el piso 32 deja caer minerales de elemento fuego, ¿verdad? Madara examinó con desdén el tosco kunai que tenía en la mano. No solo eso, sino que también arroja queratina que puede agregar daño elemental de fuego, agregó Izuna. Entonces, ¿ese es nuestro próximo objetivo? Dak, reclinado en un largo banco del pasillo, levantó la cabeza para mirarlos. Ambos hermanos le dirigieron una mirada sutil. Interrogación de cierre. Piso 32, volcán de lava. Esos idiotas. Dak arrojó enojado su escudo de obsidiana al suelo. Su fuerte golpe resonó a su alrededor. Madara e Izuna lo habían convertido en su chico de los recados. Madara. Primero necesito mejorar mi herrería con otros materiales, así que no puedo cultivar ahora mismo. Izuna. Lo mismo aquí. Como Dak no tenía una subclase, excepto pescador, la tarea de cultivar materiales recayó sobre él. Kirito, quien había acompañado a Dak a cazar bestias de lava, no pudo evitar reírse entre dientes. Sin embargo, su atención pronto se centró en la misteriosa criatura que estaba junto a Dak. Shirona-san, ¿tu subclase es maestro de bestias? A estas alturas, Kirito sabía que Dak en realidad era hombre, pero eso no le molestaba.
Desde el momento en que Dab tomó el escudo como tanque del equipo, Kirito sospechó que Sirona era un hombre interpretando a un avatar femenino. No es Beastmaster, es Trainer. Este de aquí es Darkrai, un Pokémon. Dak aclaró y luego agregó: por cierto, hay un rumor de que la subclase Beastmaster se eliminará en el lanzamiento oficial. De hecho, en el día 20 de la versión beta, el laboratorio de Kayaba Akihiko había logrado un avance significativo: desarrollar Nerfgear para Pokémon. Debido a la diversidad de formas de los Pokémon, crear un Nerfgear unificado para ellos era imposible. Para permitir que los Pokémon entraran en SAO, Kayaba y su Polygon Z crearon una enorme máquina similar a un horno. Los Pokémon entraban, eran escaneados y sus formas se replicaban en el juego. Darkrai, tal como parecía ahora, era casi idéntico a su forma original, aunque muy debilitado. Darkrai NVL40 tipo. Oscuro estadísticas. Ocultas, habilidades. Hipnosis, ataque rápido, sombra nocturna, ataque de finta, deshabilitar en el juego. Las habilidades de Darkrai fueron debilitadas severamente para evitar que alterara el equilibrio del juego. Sus estadísticas estaban limitadas al 20% de las de un jugador y su conjunto de habilidades estaba muy restringido y los efectos de cada habilidad se reducían a la mitad. En SAO, los Pokémon tenían más que ver con el compañerismo y la moral, sirviendo como apoyo emocional para los jugadores. ¿Entrenador? ¿Es una clase oculta? Kirito murmuró para sí, pero no indagó más. No era de los que se entrometían en asuntos privados. Era de mala educación hacerlo. Kirito, gracias por ayudarme. No es nada. Kirito se rascó la cabeza tímidamente. Había pasado 7 u 8 de los últimos 20 días de aventuras con Dak y su grupo, obteniendo numerosos beneficios. Incluso su arma actual, la espada de la reina de los elfos oscuros, fue un regalo de Izuna. Ayudar a Dak a conseguir materiales agrícolas parecía una forma natural de devolverle el favor. Bien, la misma estrategia de siempre. Yo aguantaré la agresión al principio, tú buscas oportunidades para infligir daño y Darkrai usará sus habilidades para desestabilizar a los enemigos cuando sea necesario. Entiendo. Kirito asintió. Ya conocía la dinámica del equipo. Aunque Dak no lo dijo explícitamente, Kirito lo había descubierto. Dak era el más débil del trío en combate. Aún así, Dak era lo suficientemente fuerte como para dominar a Kirito en un duelo, lo que sugería que probablemente era un hábil artista marcial en la vida real. Sin embargo, comparado con Madara e Izuna, estaba en inferioridad numérica. 1 hora y media después. Shirona-san, mi familia me llama para cenar. Kirito admitió torpemente. Adelante. Tenemos suficientes materiales para ellos. Volvamos a formar equipo la próxima vez, Kirito. Dak lo despidió con una sonrisa. Está bien. Kirito suspiró aliviado y se movió a una zona segura para cerrar la sesión. En el mundo real, Kirito se estiró al levantarse de la cama. Es mucho más relajante pasar tiempo con Shirona-san. Madara-san e Izuna-san son demasiado intensos. Probablemente ocupen altos cargos en la vida real como para conseguir cuentas beta tan fácilmente. Kirito se frotó el cuello y murmuró para sí mismo. Hermano mayor. La cena está lista. La voz de su hermana Sugua lo llamó desde afuera de su habitación. Ya voy. 30 de mayo, último día de la prueba beta. Todos los jugadores beta se reunieron en la plaza central en el piso 45, el piso más alto superado hasta el momento. Por supuesto, fueron Dak y sus compañeros quienes llegaron a este piso. Lo más rápido que los demás jugadores habían llegado fue derrotar al jefe del piso 38. ¡Guau! Ese Pokémon es genial. ¿Verdad? Es como la montura definitiva. Tener un Pokémon así durante el lanzamiento oficial sería increíble. Necesito averiguar cómo conseguir uno durante el lanzamiento oficial. Mientras más de 900 de los 1000 jugadores beta se agolpaban en la plaza, todas las miradas estaban centradas en el trío del centro. Ahora, junto al Darkrai de Dak, también estaban los arcanines pertenecientes a Madara e Izuna. Madara se había ganado el apodo de El Techo, reconocido como el jugador más fuerte de la beta. Izuna, por otro lado, era conocido como el Santo de la Espada, reconocido como el mejor espadachín. Circulaban rumores sobre su verdadera identidad, y algunos especulaban que era un gran maestro de una famosa escuela de Kendo. Los dos se habían vuelto tan fuertes que ni siquiera necesitaban luchar entre ellos. Sus arcanines, ambos de nivel 57, podían derrotar a la mayoría de los oponentes por sí solos.
Convertidos a estadísticas de jugador, sus niveles eran equivalentes a los de un jugador de nivel 45. El jugador de mayor nivel, aparte de Tak, solo tenía el nivel 48, por lo que era casi imposible que alguien igualara la experiencia de combate de los dos arcanines. Los arcanines, con su increíble velocidad e imprevisibilidad, no se parecían en nada a los monstruos de Sao. La mayoría de los jugadores ni siquiera podían esquivar sus ataques. En cuanto a Dak, su apodo, el Rey Gorrón, era una broma. Sus 10 ranuras de equipo estaban llenas de objetos raros obtenidos por Madara e Izuna. A pesar de las burlas, nadie dudó de la fuerza de Dak. En la arena de duelo, donde todos los equipos, niveles y atributos estaban equilibrados, dejando solo las habilidades sin cambios, Dak ocupaba el tercer lugar en tasa de victorias, justo detrás de Madara e Izuna. Aún más impresionante, Dak podía usar a Darkrai en duelos como habilidad pasiva, aunque rara vez lo hacía a menos que luchara contra Madara o Izuna. Esto consolidó aún más su reputación. Dak también se había convertido en sinónimo del título de entrenador. Como el primer jugador de la clase entrenador en aparecer, compartió información extensa sobre la clase y los Pokémon, ayudando a otros jugadores a prepararse para futuras interacciones con Pokémon. Sin embargo, la verdadera intención de Dak era alentar a los jugadores a formar vínculos con los Pokémon y valorarlos como compañeros. Shirona-san. Mientras Dak charlaba con uno de los arcanines, Kirito se acercó de repente. Oye, Kirito. ¿Qué pasa? ¿Puedo agregarte en Insta? Kirito se rascó la cabeza tímidamente, pues ya consideraba a Dak un amigo. Para él, Madara e Izuna eran más bien tíos respetados. ¿Insta? Dak ladeó la cabeza, recordando la red social de su vida anterior. Con una sonrisa pícara, le dio una palmadita en el hombro a Kirito. Kirito, ¿crees en el destino? Kirito estaba aturdido. Nos volveremos a encontrar durante el lanzamiento oficial. Si el destino lo permite, nos cruzaremos. Fue una forma educada de rechazar la petición y el rostro de Kirito decayó. Creía que eran amigos, pero Dak ni siquiera compartía sus redes sociales. Su esperanza de tocar juntos tras el lanzamiento oficial se vio frustrada. Está bien, respondió Kirito abatido y se giró para irse. Espera, gritó Dak, tirando de él. Llevas tanto tiempo aprendiendo en secreto el estilo de espada Uchiha de Izuna. ¿No vas a despedirte? Ah, cierto, debería hacer eso. Al darse cuenta de su descuido, Kirito asintió. En los últimos 20 días, había aprendido mucho de Izuna. Incluso en su reciente entrenamiento con Sugua, a pesar de no practicar durante un mes, había dominado el combate. Sugua incluso comentó que su esgrima había mejorado. Y una cosa más. Tampoco les pidas que te agreguen como amigo. Los volverás a ver durante el lanzamiento oficial y seguro que los reconocerás al instante. Dak sonrió y le hizo un gesto para que se fuera. Para Dak, Kirito era más bien un subalterno. Aunque Kirito no se había convertido formalmente en discípulo de Izuna, Dak lo veía como una eventualidad. Para su liberación oficial, Kirito probablemente sería un auténtico subalterno. Kirito encontró a Izuna dándole un hueso grande a su arcanine. Aunque la comida del juego no podía saciar del todo el hambre, sí podía proporcionar un sentido del gusto, sirviendo como refrigerio para el Pokémon. No hay necesidad de despedidas. Nos volveremos a ver pronto. Sin levantar la vista, Izuna habló, reconociendo a Kirito inmediatamente. Gracias por tu guía, senpai. ¿Puedo seguir aprendiendo de ti durante el lanzamiento oficial? Kirito hizo una profunda reverencia. ¿Ya has practicado el manejo de la espada antes, no? Sí, pero lo dejé. El kendo era demasiado difícil y no lo disfrutaba. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a practicar aquí? Izuna levantó una ceja, genuinamente curiosa. En su época, no practicar la esgrima no era una opción. Aumentaba la probabilidad de morir. Pero en el mundo pacífico y respetuoso de la ley de Kirito, tales decisiones eran comprensibles. Izuna respetaba los esfuerzos de sus antepasados por crear un mundo donde la gente tuviera la libertad de elegir no luchar. Bien, Kirito dudó, inseguro de sus propias razones. A los 13 años, no podía expresar sus sentimientos con claridad. No importa si aún no lo sabes. Ahora mismo no te importa mucho. Pero si quieres aprender de mí durante el lanzamiento oficial, dame una razón. Aunque el tono de Izuna era tranquilo, su expresión naturalmente fría lo hacía parecer severo. Entendido.
Gracias de nuevo. Kirito hizo una profunda reverencia una vez más y se fue con emociones encontradas. Cuando el reloj marcó la medianoche del 1 de junio, llegó el día del niño. Los rayos de luz azul iluminaron la plaza y todos los jugadores fueron desconectados simultáneamente y a la fuerza. Antes de desaparecer, Kirito miró a Daki y su grupo, pero no pudo ver sus rostros ya que estaban de espaldas. 12:01 AM. La plaza que antes estaba llena de gente ahora estaba vacía, salvo por Dak, Madara, Izuna y sus 3 Pokémon. Los rayos de luz que los rodeaban eran solo una ilusión. No se habían desconectado. ¿Cuándo comienza el lanzamiento oficial? Según la cronología original, debería ser el 6 de noviembre. Pero ahora, Dak calculó pensativo. El mes que viene, el 1 de julio. En la línea de tiempo original, la brecha de 6 meses entre la versión beta y el lanzamiento oficial se debió a numerosos errores y a los preparativos de Kayaba Akihiko para convertir el juego en una trampa mortal. Ajustar la fuerza del pulso electromagnético de Nergear y agregar mecánicas letales a las mazmorras llevó un tiempo considerable. Ahora, con la ayuda de Porygon Z, incluso con la incorporación de muchas más funciones, el proceso se aceleró. ¡Qué rápido! Supongo que volveré en un mes. Sinceramente, ya estoy un poco cansado de esto, dijo Madara, estirándose perezosamente. Sí, la dificultad es demasiado baja. Ya hemos descubierto los patrones de ataque de todos los monstruos, añadió Izuna, acariciando a su Arcanine. Kayaba planea añadir una IA más avanzada durante el lanzamiento oficial. Cada monstruo tendrá 7 u 8 patrones de ataque, incluso los más débiles en estado salvaje. ¿Eso no ralentiza el progreso? Creí que querías que los jugadores completaran el juego, preguntó Madara, desconcertado. Tengan en cuenta que 5000 Pokémon entrarán al juego durante el lanzamiento oficial. Incluso con su fuerza reducida, sigue siendo una fuerza enorme. Si no fortalecemos a los monstruos, los jugadores podrían completar SAO en menos de medio año. Tienes razón. Entonces, ¿qué haremos el próximo mes? Podrían explorar el mundo marítimo. Se necesitarían al menos 100 años para cartografiarlo por completo, sugirió Dak a los hermanos Uchiha. En cuanto a mí, ayudaré a Kayaba a cumplir un sueño de su infancia. Calendario de Alianza Año 2, 1 de junio, Isla Pokémon. Madara e Izuna siguieron la sugerencia de Dak y se dirigieron al mundo marítimo. Intrigados por el poder de las frutas del diablo, decidieron explorar el nuevo mundo, donde se concentraban los consumidores de estas frutas. Para el shinobi promedio, sobrevivir en el nuevo mundo era casi imposible. La diferencia natural en fuerza física dificultaba enormemente enfrentarse a sus poderosos habitantes. Si bien el ninjutsu podía ser efectivo en la región Paraíso, en el nuevo mundo donde casi todos presumían de una inmensa resistencia y manejaban haki de armamento a menudo se quedaba corto. Sin embargo, para Madara e Izuna, estos desafíos fueron mucho menos abrumadores. Su ninjutsu estaba en un nivel completamente diferente al de otros shinobi. Se destacaban en taijutsu y kenjutsu, ambos alineados con los estilos de combate dominantes del mundo marítimo. Lo más importante es que su dojutsu mejoraba significativamente sus capacidades físicas. Las mejoras de Madara, en particular, eran el doble de fuertes que las de Izuna, lo que ponía sus habilidades físicas a la par de las élites del nuevo mundo. Además, Madara ya había despertado el Rinnegan, elevando su destreza física y de combate a niveles sin precedentes. Con estas ventajas, los dos hermanos podrían defenderse incluso en el nuevo mundo. Mientras tanto, Dak había llegado a las instalaciones de investigación de Akihiko. Kayaba llevaba mucho tiempo soñando con presenciar un enorme castillo flotante suspendido en el cielo. Tras llegar a la isla Pokémon, visitó rápidamente Ciudad Ángel, una isla flotante. Aunque impresionado por la existencia de tal isla, Kayaba se sintió decepcionado. No encajaba con su visión de un gran castillo. Preguntó a gente tanto del mundo marítimo como del shinobi, pero no encontró ninguna mención de un castillo flotante. Fue entonces cuando Vegapunk, con quien Kayaba se había familiarizado, le dio una sugerencia. Construye uno. Tanto Vegapunk como Kayaba consideraron que esta idea era factible. Actualmente, la isla Pokémon solo contaba con 4 ciudades. Añadir un castillo flotante crearía una quinta, lo que añadiría variedad a la geografía de la isla. Así, Kayaba le propuso a Dak el proyecto de reconstrucción de Aincrad. El plan era construir Aincrad en la isla Pokémon.
Naturalmente, en el mundo real, no podría ser tan grande como su contraparte virtual. Construir y mantener una estructura así sería increíblemente difícil y requeriría mucho tiempo. El Aincrad de Callaba sería una versión reducida, con solo 10 pisos en total. El piso más grande tendría la mitad del tamaño de Ciudad Alianza, y la superficie combinada de los 10 pisos sería solo la mitad de la de Ciudad Ángel. Si se completa, Aincrad se convertiría en la ciudad más pequeña de la isla Pokémon, quitándole el título a Ciudad Ángel. Esta nueva estructura se denominó Torre de la Ilusión Aincrad y se ubicaría en el extremo norte de la isla Pokémon. Formaba un triángulo isósceles al conectarse con Yggdrasil y Ciudad Alianza. Cuando Callaba compartió su plan, Dak inmediatamente tuvo una idea. Pirámide de batalla. En el mundo Pokémon, la pirámide de batalla era una instalación voladora con forma de pirámide, parte del frente de batalla. Su líder, Brandon, era un entrenador que comandaba el legendario trío Regi. Battle Frontier era esencialmente una versión más desafiante de los gimnasios tradicionales. En el anime Pokémon, Ash no obtuvo recompensas tangibles por derrotar las 7 instalaciones en la frontera de batalla de Kanto. Solo símbolos conmemorativos y un reconocimiento mínimo. Estos símbolos eran posiblemente menos valiosos que la admiración de Annabelle, la cerebro fronterizo de la torre de batalla. Lamentablemente, el joven Ash no entendía lo que se estaba perdiendo. A diferencia de Ash, quien retrocedió a lo largo de su viaje de 20 años, Annabelle se convirtió en una impresionante oficial de policía internacional, reconocida por su belleza. Dak pretendía fusionar los conceptos de Battle Frontier y Aincrad en una sola instalación. A diferencia del Battle Frontier original, donde las instalaciones estaban dispersas globalmente, todas ellas estarían centralizadas dentro de Aincrad. Cada piso albergaría una instalación y los retadores tendrían que superar el piso actual para ascender al siguiente. El jefe final, por supuesto, sería Callaba Akiko, el alcalde de la ciudad de Aincrad. Callaba, ¿qué tal si vuelves a ser jefe? Interrogación de cierre. Callaba parecía desconcertado mientras Dak le explicaba el plan. Yo. Pero no soy bueno en las batallas Pokémon. Callaba estaba intrigado. En el SAO original, se había convertido en el jefe final de Aincrad, ocultándose como Radcliffe. Ver jugar a otros era aburrido. Convertirse en el desafío definitivo era mucho más satisfactorio. Sin embargo, en el mundo real, no había forma de ajustar las estadísticas para crear una personalidad invencible. Necesitaba mejorar sus habilidades como entrenador. La construcción de Aincrad no se hará de la noche a la mañana. Incluso con el departamento de ingeniería y los robots de Vegapunk, tardará al menos 6 meses. Tienes tiempo para mejorar. Dak le dio una palmadita a Callaba en el hombro para animarlo. Con tu intelecto y tu destreza técnica, puedes convertirte en un entrenador de primer nivel en un abrir y cerrar de ojos. Verdadero. Callaba estuvo de acuerdo. Podía usar Porygon Z para crear un entorno de batalla virtual, analizar batallas grabadas de torneos y practicar el control de Pokémon en combates simulados. Este enfoque basado en datos le permitiría perfeccionar sus estrategias y aprender movimientos óptimos para diversos escenarios. ¿Qué pasa con las recompensas para los retadores que tienen éxito? Les concederé un deseo, dentro de lo razonable, utilizando los recursos de mis instalaciones de investigación, respondió Callaba. Me parece justo, asintió Dak. Aunque las instalaciones de Callaba se centraban principalmente en tecnología virtual, su potencial en 6 meses seguía siendo incierto. Dak incluso sospechaba que Callaba podría crear Pokémon artificiales en el futuro. ¿Qué pasa con el formato de batalla? ¿Necesitan árbitros? No hace falta, dijo Callaba, negando con la cabeza. No dedicaré la mayor parte de mi energía a entrenar Pokémon. En cambio, los contrincantes y sus Pokémon entrarán en un mundo virtual para enfrentarse a mí. ¿Te refieres a usar datos virtuales para simular batallas contra los retadores? Dak levantó una ceja, sorprendido pero impresionado por la idea. Exactamente. No solo eso, sino que mis Pokémon en el mundo virtual reflejarán a los Pokémon de los contrincantes, pero con estadísticas mejoradas. 10 niveles más. Callaba sonrió con picardía. Siempre dices que el vínculo entre entrenadores y Pokémon es un poder misterioso. Veamos si ese vínculo puede superar las limitaciones del mundo virtual. Es verdad, dijo Dak con confianza, levantando la barbilla.
Si logran superar esas limitaciones y ganar, ayudarlos a cumplir un deseo es un pequeño precio a pagar, rió Kayaba. ¿Y cómo planeas hacer que Aincrad flote? ¿Has oído hablar de las conchas que se producen en la isla Ángel? Son extraordinarias. Proyectiles propulsores, respondió Dak al instante. Correcto. Usando esos caparazones, combinados con dispositivos de levitación electromagnética a gran escala, podemos hacer flotar fácilmente el Aincrad de 10 pisos. Está bien. Te ayudaré a conseguir las conchas, pero necesitarás la ayuda de Vegapunk para los dispositivos y un equipo de Pokémon de tipo eléctrico para obtener energía. Dak recordó en el de One Piece, quien usó Jet Shades y la electricidad de su fruta Rumble Rumble para impulsar el enorme Armaxim dorado, haciéndolo volar a la luna. Ampliar el concepto de Aincrad sería un desafío, pero no imposible. Un mes pasó rápido, especialmente en la isla Pokémon, donde la vida en junio era monótona y sin incidentes. La mayoría de la gente común estaba ocupada con su trabajo, mientras que otros enriquecían sus vidas participando en batallas de gimnasio, coordinando competiciones o viajando a otros mundos. Para Dak, además de ayudar a Kayaba Akihiko a construir Aincrad, la mayor parte de su tiempo lo pasó entrenando en combate físico y enseñando a Esdeath. Entrenamiento físico. El entrenamiento físico no fue idea de Dak. Lo iniciaron Madara, Izuna y otros miembros de la guardería, básicamente obligándolo a hacerlo. Cada día, Dak tenía que dedicar al menos 8 horas a entrenar con Zephyr Guard, quienes tenían mucho tiempo libre. El crecimiento de Esdeath. En cuanto a Esdeath, un mes en la escuela había atenuado su arrogancia. Había experimentado suficientes reveses como para perder la confianza en sí misma. Después de consultar con Olvia, Dak se enteró de que Esdeath había tomado sus palabras en serio y había desafiado a los entrenadores de cursos superiores a duelos, solo para ser derrotado rotundamente y enviado a huir. Ahora, Esdeath estaba entrenando diligentemente, manteniendo un programa diario de 18 horas de aprendizaje y práctica. Había desarrollado una comprensión básica de la teoría Pokémon y había progresado significativamente en ninjutsu y habilidades psíquicas. Siguiendo la guía de Dak, comenzó a experimentar fusionando chakras Suiton y Futon para crear Inton, elemento hielo. Además, su poder Nen había aumentado notablemente. La prueba más clara era su incapacidad para usar habilidades psíquicas dentro de la isla Pokémon, prueba de su creciente fuerza. Para alguien de su edad en tiempos de paz, Esdeath sin duda estaba entrando en el reino de los genios. 1 de julio. Lanzamiento público de SAO. El día del lanzamiento público de SAO había llegado. Dak no tenía prisa por entrar en Aincrad. Aún faltaban horas para el evento principal. Además, Madara e Izuna aún no habían regresado. Los dos hermanos ya no estaban en el mundo marítimo. Habían regresado al mundo ninja. Madara había pasado el mes concentrándose en el entrenamiento físico y en dominar el haki de armamento y observación en el mundo marítimo. Regresó al mundo ninja simplemente para acompañar a Izuna. Izuna había sido derrotado rotundamente durante su primera semana en el mundo marítimo por un hombre conocido como Ojos de Halcón. El entrenamiento de Izuna Aokei Smiauk, un espadachín legendario, no había mejorado sus habilidades durante años, pero Izuna todavía no tenía ninguna posibilidad contra él. Aunque ambos se destacaban en el combate cuerpo a cuerpo y en el manejo de la espada, Miauk era un guerrero, un maestro espadachín, mientras que Izuna era más parecido a un asesino, con habilidades con la espada que ni siquiera alcanzaban el estándar de espadachín del mundo marítimo. En su batalla, Izuna no usó ningún ninjutsu llamativo, confiando únicamente en la visión dinámica de su Sharingan. Aún así, Miauk lo superó por completo. A pesar de esta aplastante derrota, el encuentro forjó una camaradería inesperada. Izuna buscó la guía de Miauk, quien le señaló sus principales problemas, sus métodos de lucha habituales y una débil base física que dificultaban su manejo de la espada. Decidido a mejorar, Izuna regresó al mundo ninja e hizo que Orochimaru le implantara células Zetsu. Aunque las células Zetsu no aumentaron directamente la fuerza física de Izuna, le otorgaron una increíble capacidad regenerativa. Con esta nueva resiliencia, Izuna pudo soportar el extenuante entrenamiento físico requerido en el mundo marítimo. Noche al anochecer, Dak pensó que Kayaba Akihiko probablemente había comenzado su siniestro anuncio en SAO. Madara e Izuna lograron regresar justo a tiempo. ¿Ese es, Izuna? Dak frunció el ceño al notar los cambios en la apariencia de Izuna. Sí.
El implante celular me quitó mucha fuerza vital, respondió Izuna con indiferencia. Las células Zetsu se habían integrado con éxito, e Izuna ya podía usar el elemento madera. Sin embargo, la mitad de su cabello se había vuelto blanco y quebradizo, señal de una grave pérdida de fuerza vital, similar a la apariencia de Nagato tras el uso excesivo del Rinnegan. Olvídalo. Es un asunto menor. Entremos en el juego. Lo esperabas con ansias, ¿verdad? Sonrió Dak, teletransportándolos a los tres al centro de investigación de Kayaba Akihiko con poder psíquico. Centro de investigación de Kayaba Akihiko. Las instalaciones de Kayaba eran muy diferentes a las de otros investigadores. La instalación, que abarca 5 pisos y cada uno de ellos una superficie de más de 8.000 metros cuadrados, más grande que un campo de fútbol estándar, se compró directamente a Mystery Mall. Kayaba realizó su investigación solo en una pequeña parte del 5º piso. El resto albergaba Nergears versión Pokémon, cuidadosamente distribuidos en los otros 4 pisos. En la oficina de Kayaba, Dak observó el equipo de monitoreo. Los Nergears ya habían transportado 5.000 Pokémon al juego. Cada Pokémon estaba ahora disperso por Aincrad. El propio Kayaba yacía en el sofá de la oficina, con un Nergear puesto. En el juego, probablemente interpretaba el papel del dios de la muerte. En la Tierra, el cuerpo original de Kayaba ya había muerto, aunque no se sabe con certeza si alguien lo había descubierto. Estamos entrando a Sao ahora. Sus cuentas han sido borradas, así que tendrán que empezar de nuevo. Al oír esto, ambos hermanos apretaron los puños. La frustración de perder a sus personajes meticulosamente entrenados fue muy dura, especialmente después de haber mejorado sus niveles de herrero y alquimista durante un mes. A pesar de su enojo inicial, se calmaron rápidamente. Después de todo, eran guerreros experimentados, acostumbrados a los contratiempos. Parece que tengo que fundar otra organización aquí, murmuró Madara, recordando la misión de actor de Dak. Usa tu carisma como líder para formar el gremio más fuerte del juego y llevar a los jugadores al piso superior. Madara no estaba seguro de su carisma. Siempre había contado con el apoyo de Dak e Izuna. Esta vez, Dak no participaría como jugador. En su lugar, actuaría como un PNJ raro que vendería artículos relacionados con Pokémon. La misión de Izuna era actuar como un mentor solitario, guiando a Kirito para convertirse en el salvador de Aincrad. Madara suspiró. Han pasado 38 años desde que tuve que hacer algo completamente solo. Inicio del juego. Ambos hermanos activaron el Full Dive, mientras Dak entraría físicamente a Aincrad. Una nueva pantalla reemplazó la oscuridad en su visión. Bienvenido a Sword Art Online. El sistema escaneó sus apariencias reales para generar sus avatares en el juego. Los dos hermanos se encontraron fuera de la plaza de teletransporte en el primer piso de Aincrad. ¿Sigue así?, murmuró Madara, mirando hacia la plaza, envuelta en una barrera roja translúcida. Revisa tu inventario, dijo Izuna, inspeccionando el suyo. Madara abrió su inventario y se congeló. Dentro había un artículo etiquetado Contrato de Diamante. Contrato de Diamantes permite al usuario vincularse con un Pokémon. Para que el vínculo tenga éxito, es necesario que ambos lo reconozcan. Otorga a la subclase entrenador al usarlo. El vínculo es inquebrantable a menos que la relación entre entrenador y Pokémon se deteriore. Creador. Arceus. Nota del creador. Los recuerdos son perlas y la amistad son diamantes. El vínculo entre un entrenador y un Pokémon se basa en la confianza y la lealtad mutuas. Esto es obra de Dak, concluyó Madara. Sí, su alias en el juego es Arceus, respondió Izuna, lanzando la Pokéball roja y blanca que tenía en la mano. ¡Guau! ¿Oíste eso?, preguntó Izuna. ¿Escuchar qué? Madara frunció el ceño al no oír nada. Izuna bajó la mirada hacia la Pokéball que tenía en la mano y la observó durante un largo momento. ¡Guau! Ahí está de nuevo. Izuna sonrió y lanzó la pelota al aire. Sal, Arcanine. ¡Guau! Fin del capítulo 355.